Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profesor. Ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Yo, profe. Espérate un ratito. Iván, Presente. Flores. Presente. Parece que no cierran los micrófonos y se escuchan demasiada bulla. A ver, Albán. Presente. Álvarez. Presente. Arellano. Presente. Aque. Presente. Azarán. Presente. Campuzano. Carrillo. Presente, economista. Carrillo o Campuzano. Campuzano. Carrillo. Cedeño. Buenos días, presente. Cedeño. Presente. Castro. Presente. Cuello. Presente. Córdoba. Presente. Cortés. Presente. Delgado. Presente. Díaz. Domínguez. Presente. Espín. Presente. Flores. González. Presente González. Guamán. Presente. Juan Buguete. Presente. Hurtado. Presente. Casa. Jarrín. Presente. Ladines. Presente. Lama. Presente. Lara Elian. Lara Dickerson. Presente. Lino. Martínez. Merchán. Presente, ingeniero Merchán. Moreno. Presente, ingeniero. Ortiz. Párraga. Presente, ingenieros. Peñafiel. Presente, profe. Pilco. Presente, profe. Moroso. Presente. Nieto. Presente. González. Presente.
San Pedro. Presente, ingeniero. Cisa Lima. Presente, Cisa Lima. Tapia. Presente, profe. Troya. Presente, ingeniero. Olaña. Presente. Vera. Presente. Villamar. Presente. Vinces. Vinces. Zambrano. Presente. ¿Quién no fue nombrado? Llegó tarde. ¿Quién llegó tarde? ¿Fue nombrado? No, todos. Bueno. Mira los mensajes, profesor. Vince, presente, Vince, mi micro no vale. Ah, creo que chiste, broma. Vince. A ver. Vera, Troya, Vince, Robert. Listo. Vamos a arrancar. Primero mándenme las diapositivas, por favor, al WhatsApp de todos los grupos que van a exponer. Y mientras, pues pongo un par de videos sobre el tema de hoy día. Hoy día nos toca ver sobre la evolución de la democracia y finalizamos con el Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a ver la evolución de la democracia en estos años. Con la posesión de Jaime Roldós Aguilera y con una nueva constitución, el Ecuador abandonó los regímenes dictatoriales y militares. Y entró en un nuevo proceso democrático y civil, marcado por una fuerte influencia regionalista costa-sierra, la disputa territorial con el Perú y un péndulo electoral con gobiernos de izquierda y derecha que se sucedían casi matemáticamente. Roldós era un joven abogado guayaquileño defensor de los derechos humanos, vinculado con los sectores políticos de la costa, que tuvo a su cargo el regreso a la democracia. Las democracias no deben ni pueden perder. Y enfrentó una derrota militar en la guerra de Paquiza frente al ejército peruano que reclamaba la ejecución del protocolo de Río de Janeiro de 1942. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Pero su gestión duró apenas 20 meses. El 24 de mayo de 1981, a Jaime Roldós le sorprendió la muerte junto a su esposa y cercanos colaboradores de su gobierno, cuando el avión en el que viajaba de Quito a Loja se accidentó. Abogado Jaime Roldós Aguilera, cuando se encaminan hasta la última morada. Asumió el cargo Osvaldo Hurtado Larrea, joven abogado que ya tenía una amplia e importante trayectoria política, alrededor de cuyo nombre se materializó la alianza entre la Democracia Popular y la Unión Demócrata Cristiana para convertirse en el compañero de fórmula de Jaime Roldós y en el equilibrio regional por su origen de la sierra. Su presidencia, que arrancó inesperadamente desde el 24 de mayo de 1981, tras la muerte de Roldós, y que se extendió hasta agosto de 1984, fue accidentada. Cuando yo asumo la presidencia, sabía que la crisis estaba a las puertas y que lo peor que podía pasarme a mí era, en ese momento, ser presidente del Ecuador. En 1982 estalló una crisis económica en el Ecuador, provocada por el coletazo de la guerra de Paquiza
el pago de la deuda externa contratada en 1973 por la Junta Militar y un aparente mal manejo económico que generó masivas protestas en las calles mientras las élites económicas del país le dieron la espalda. La difícil situación económica del país se vio aún más agravada con la decisión de la denominada sucretización de la deuda. El gobierno de Hurtado decidió convertir las deudas en dólares del sector público y algunos agentes económicos privados contraídas fuera del país a deudas en sucres. El Banco Central del Ecuador asumió el compromiso de pago en dólares frente a los acreedores internacionales. Y de esta manera las deudas externas privadas pasaron a engrosar la deuda pública de nuestro país. Y con ello vino una fuerte devaluación del sucre frente al dólar. Eso generó un paro general de trabajadores y manifestaciones estudiantiles. Así concluyó el gobierno de Osvaldo Hurtado, que pasó la posta al gobierno de León Febres Cordero, que se impuso en las elecciones al socialdemócrata Rodrigo Borja. León Febres Cordero heredó la crisis económica que se agravó aún más. En su gobierno nació un movimiento subversivo, el Alfaro Vive Carajo, que cometió una serie de asaltos bancarios, secuestros y demás delitos para financiar su actividad subversiva, que fue duramente combatida por Febres Cordero. Eso le mereció el calificativo de gobierno autoritario y de violación a los derechos humanos. Este fue un capítulo recordado en la historia del país. Febres Cordero, antes de cumplir un mes en el cargo, decidió ubicar tanquetas del ejército frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia, en el punto más álgido de una pugna de poderes entre el Ejecutivo y la función judicial. Pues Febres Cordero desconoció la elección de magistrados. Jamás puse tanque. Yo con la policía impedí que suban a la Corte Suprema de Justicia los jueces que inconstitucionalmente habían sido nombrados por el Congreso. Un año después de este episodio, en septiembre de 1985, se produjo otro escándalo de proporciones, cuando los subversivos de Alfaro Vive Carajo, que habían secuestrado al banquero Naim Isaías Barquet, son acorralados en un operativo policial y muere el banquero en el intento de rescate. 6 meses después, en marzo de 1986, se produce un nuevo capítulo de tensión política en el país. El comandante general de la FAE, Fran Vargas Pasos, protagoniza una rebelión tras una denuncia por la compra irregular de un avión Fokker y se produce una balacera en la antigua base aérea. 10 meses después, en enero de 1987, se produce el denominado Taurazo. Comandos de la base aérea de Taura, en Guayas, secuestran al presidente León Febres Cordero y a su círculo más cercano y le obligan a firmar un documento para liberar al general Fran Vargas Pasos, que había recibido una amnistía del Congreso, y no sancionar a los comandos que lo secuestraron. Hubo 5 muertos en ese episodio, que días después terminó con la detención de los comandos que secuestraron a Febres Cordero. El 8 de enero de 1988 se produce la desaparición de los hermanos Restrepo y se responsabilizó a la policía que registraba la detención de los menores, luego de lo cual nunca más se supo de su paradero, pese a la incansable lucha de sus padres. Así concluyó un accidentado gobierno de Febres Cordero con episodios políticos que marcaron la historia del país. Estos primeros 10 años de retorno a la democracia tuvieron realmente mayor agitación política que durante los últimos años de dictadura. Febres Cordero dejó el cargo y tomó la posta a Rodrigo Borja Ceballos, a quien se negó a ceñirle la banda presidencial por su rivalidad política, y en su lugar lo hizo el presidente del Congreso. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
terminábamos el siglo en medio de una, ¿por qué no decir una mortandad de inocentes? Nosotros sabíamos, los periodistas, que muchas personas perdieron sus casas, perdieron sus formas de sustento, perdieron sus ahorros, perdieron su forma de curarse, muchos ancianitos, perdieron la forma de subsistir, no solo por el feriado bancario, después por la dolarización, su dinero se vio reducido a ínfimas cantidades que no les permitían sustentar su vida, y eso les significaba y les representaba la muerte. Hoy asumo la presidencia de la República en un país que ha sido golpeado por todos los desastres. Y yo no he sido elegido presidente por el pueblo ecuatoriano para presenciar la disolución del Ecuador. Yo he sido elegido presidente para evitar que este país acabe de hundirse. Entonces yo estaba sin trabajo, ya a mi edad ya no conseguía trabajo. Y tenía mi última hija estudiando, ya estaba en último año de bachillerato. Y en el colegio siempre le piden a uno tantas cosas, hace falta. Y yo estaba desesperada, no me devolvían el dinero. 2 años ni nos devolvían ni nos pagaban intereses en el Progreso. Y nosotros salíamos a hacer la bulla, digamos, en el Amazonas, pues ahí en el edificio del banco. Nos tiraban gases lacrimógenos, pasamos horrores ahí, horrores. ¿Para qué ahora? ¿Qué nos dejan, señorita? ¿Para qué? Yo soy madre de 5 hijos. Si no es plata que me he encontrado en la calle ni nadie me ha regalado, señor. No pueden imaginarse qué cosa de estas. Es una infame injusticia. ¿Qué hago con mi familia, señor? Y ella a mí tiene que hacer, porque la política sucia, la política neoliberalismo de este infeliz Yamil. Tuvimos que, en el transcurso de alrededor de 7 años, los banqueros, que eran los que manejaban la plata, con un neoliberalismo que le quitó todo poder de control a la superintendencia de bancos, en donde se pasó la labor de auditoría a la acción privada, en donde definitivamente todo hacía lo que le daba la gana. Tuvimos alrededor de 16 bancos que se convirtieron en bancos rateros. Esos rateros banqueros fueron metiéndole la mano a través de varios sistemas a los bolsillos de los ecuatorianos. 1992. Se liberaliza el sistema financiero. El Banco Central asume exclusivamente funciones monetarias y cambiarias. Se descuidan los mecanismos de control. 2 años después, con la aprobación de la Ley de Instituciones Financieras, se permite a los banqueros ampliar sus actividades y diversificar sus negocios. Empiezan, por tanto, los créditos vinculados y, en paralelo, la fiebre de los depósitos extraterritoriales. Como esgrimía en aquella época, el Estado no debía controlar a los bancos. Debía haber leyes que sea la competencia la que regule a las actividades bancarias. Entonces el señor Sixto Durán Ballén, que debería estar preso, eliminó los controles en los bancos. Permitió que, por decir, el 100% del patrimonio técnico de los bancos puedan ser destinados a préstamos en instituciones o empresas relacionadas con los accionistas de los bancos. Eliminó una serie de controles. Entonces ahí empezó todo el festín o toda la fiesta de los señores banqueros, porque eliminados los controles, ellos hicieron lo que les dio la gana. La superintendencia de banco no podía intervenir directamente cuando detectaba algo. Además que los superintendentes de banco los ponían los mismos banqueros. Durante el régimen de Sixto Durán Ballén, para bajar la inflación y arreglar una crisis económica que se venía arrastrando de años pasados, se elevaron las tasas de interés con la idea de impulsar a los ahorristas e inversionistas extranjeros
a depositar su dinero y que los bancos tuvieran suficiente para prestar y así reactivar la economía. Además, se liberalizó el sistema financiero, permitiendo la creación de varios nuevos bancos. Las tasas de interés para el ahorro llegaron a ser hasta del 270%. La política macroeconómica favorecía la especulación, por lo que era más rentable tener el dinero en el banco que realizar actividades productivas. Pero todo este dinero que entró a la banca no fue bien utilizado. Muchos de los banqueros empezaron a prestarles a sus amigos y a sí mismos, sin pedir suficientes garantías. Así los banqueros se convirtieron en agricultores, en mineros, en camaroneros, gracias a los famosos créditos vinculados. En aquella época, cuando Sitio Durán Ballén, recordemos, funcionaba lo que es la Junta Monetaria, una conspicua representante de los bancos que había sido presidente de la Asociación de Bancos Privados, la señora Ana Lucía Armijo, fue presidente de la Junta Monetaria. Y el primer banco que quebró, que dio origen a todo el asalto que se suscitó, fue el Banco Continental, ¿verdad? Donde por primera vez, y aprovechando la ley, lo que permitía la nueva ley de instituciones financieras, hicieron una serie de ingeniería financiera con el objeto de apropiarse los dineros del público. Es claro para todo el mundo que el Banco Central, que ahora es dueño fiduciario del Banco Continental, pasará a ser dueño de pleno derecho. El Banco Continental debe pasar a manos del Banco Central. Se percibe que hay un problema puntual con esa entidad, en cuyo rescate ha acudido el gobierno. Nuestro banco sigue siendo nuestro banco hasta el día en que un juez diga lo contrario. Para dar los préstamos de liquidez, ¿no es cierto? Se hicieron una serie de informes económicos, legales, etcétera, en las respectivas carpetas de crédito para estos bancos que los solicitaron, y gracias a esos informes se entregaron los dineros del pueblo ecuatoriano. Y ahora he visto a muchas personas que se llenan la boca como defensores sociales, pero si se hace una investigación seria, los van a encontrar ahí, firmando esos informes y facilitando ese tipo de créditos, en ese entonces llamados de liquidez, que sirvieron para que nos estafen a los ecuatorianos, ¿no? Fíjese cuál era el sistema, la concentración de créditos a través de la creación de firmas de papel, ¿no es cierto? Y sacaban los préstamos de redescuento del Banco Central del Ecuador para entregarles a esas firmas de papel a un interés privilegiado, porque el Banco Central del Ecuador les daba, por decir, al 12%, mientras que en el mercado estaba al 62, 70% el interés, ¿no? Esa era la manera de saquearnos, pero nadie dijo nada. El saliente gobernador de la provincia del Guayas ha sido designado como pieza clave del gobierno en el manejo del área de las finanzas. Es uno de los banqueros que estuvo justamente en el gobierno de Maguad. Y Guillermo Lazo tiene, como él le parece que es bien católico, tiene un pecado mortal. El pecado mortal de él es el haber participado en eso. Y no solamente en eso, sino también haber participado en la Junta Monetaria cuando se determinó la responsabilidad del Banco Continental de los hermanos Ortega. En resumen, no creo yo que Diosito baje desde los altares a darles bendición a todos esos angelitos para convertirlos nuevamente en gente que pueda optar a entrar al cielo. Apuntes de Hernán Ramos, por los laberintos del banquero Guillermo Lazo. Entonces, ¿qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Pero antes, no te olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube para poder llegar a más gente con más conocimiento jurídico. Esto es Cultura Derecho. Bienvenido. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es y cuáles son sus funciones? Según nuestra Constitución de la República del Ecuador de 2008,
se establece la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una entidad autónoma que forma parte de la función de transparencia y control social, igual que la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y superintendencias. Entre sus atribuciones se le otorgaron 12, entre ellas promover la participación ciudadana, establecer mecanismos de rendición de cuentas para lo público, investigar casos de corrupción y designar autoridades de 14 instituciones. Su principal objetivo es promover el ejercicio de los derechos de participación y control social de lo público, la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. Designar y organizar procesos de designación de autoridades que le corresponden de acuerdo a la Constitución y a la ley. Por primera vez, hace algunos años ya, sus miembros fueron designados a través de un concurso de méritos de oposición, tal vez lo escuchaste en los noticieros, efectuado por el Consejo Nacional Electoral. Después de la consulta popular del 2018, se estableció que estos 7 consejeros serán elegidos en las urnas, es decir, por elección popular, a través de tu voto. La ley determinó que se deberán escoger 3 consejeros, 3 consejeras y un representante de pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos. Los miembros del Consejo estarán sometidos a juicio político y tendrán fuero de corte nacional. Esto quiere decir que en caso de haber algún problema judicial con uno de ellos, tendrán que ser juzgados por la Corte Nacional. Como podrás ver, esta entidad representa lo que significa el verdadero control del pueblo, de la sociedad, de los electores, a lo público, a las funciones del Estado, a la designación de autoridades importantes. Es decir, es realmente una fuente muy importante de lo que significa la participación ciudadana en el Estado. Por eso es muy importante que conozcas cuáles son sus funciones y qué es lo que vamos a escoger. Sin embargo, sabemos que pueden quedar muchas dudas, así que te invitamos a dejarnos tus comentarios y tus dudas también acerca de este tema en nuestra caja de comentarios. Sabemos que es muy controvertida la existencia de este poder que antes no existía. Esto es Cultura Derecho. Recuerda que queremos llegar a más gente con este conocimiento jurídico. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Bien, veamos los grupos para que expongan. A ver, el grupo de WhatsApp está por acá. Grupo 6, a ver, grupo 5, grupo 4, grupo 2. Grupo 9 está arriba, ingeniero, también. Grupo 9. ¿Quieres ser voluntario grupo 9? Vamos a ver, cualquier grupo da lo mismo. Veamos el primero que abra por acá. Al grupo 8 también, ingeniero. Sí, por aquí está. Profe, Dígame. mire, lo que pasa es que en la exposición pasada yo tenía que subir lo de que era exposición número 4, pero yo estuve confundido todo el tiempo que era la exposición número 3 y nunca subí nada de lo que es la exposición número 4, o sea, los archivos.
No sé si usted me pueda ayudar para poder enviar los archivos. Ya ustedes sabían de antemano que tenían que subir los archivos. Sí, lo que pasa es que era la posición número 4, pero yo estaba confundido pensando que era la posición número 3. A la próxima ya no se va a confundir. ¿Mandé? A la próxima ya no se va a confundir. No, ya está la primera y última. No, pero igual tiene que ser. Yo les dije bien clarito que tenían que subir los archivos, que todos tienen que subir. Y ustedes no cumplen. Baque, Cedeño, Jarrín, Ladines, Cisalima. Me dice siguiente para cambiar de diapositiva, ¿ya? Dele. Dele. Heidi. Buenas tardes. Un momento, por favor. Ay. ¿Qué pasó, niños? Buenas tardes. Somos el grupo número 3 y vamos a exponer sobre la transición de la democracia en el Ecuador. El periodo comprendido entre 1978 y 1990 fue crucial para la democracia en América Latina, tras décadas de inestabilidad política y en contextos de profunda crisis económica. 15 países transitaron desde regímenes autoritarios a otros más democráticos. Este proceso de cambio político se dio en el marco de altos niveles de movilización, consensos antiautoritarios, expectativas sociales y entusiasmo populares. La siguiente diapositiva, por favor. El proceso de transición desde regímenes autoritarios a otros de corte más pluralista no fue sencillo, ni se llevó a cabo de la misma manera en cada país. Los primeros países que realizaron elecciones en América Latina dentro de la tercera ola de democratización fueron República Dominicana y Ecuador en 1978. La estabilidad y la despersonalización de la política constituyeron los ejes del proceso de transición a la democracia en Ecuador. Gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo voy a seguir con el mismo tema. Una vez negociado el pacto de transición política, en diciembre de 1976 se conformaron 3 comisiones de reforma del Estado, con la participación de los principales representantes de la sociedad organizada, que contemplaban los siguientes pasos. Uno es el mantenimiento de un clima concordial nacional
y un diálogo político con los partidos y organizaciones de diversos tipos. Otro paso era la renovación de las cédulas de ciudadanía y confección de padrones electorales. Otro paso era la formación de un Tribunal Supremo Electoral que organice un referéndum. Y por último también se hacía la formación de 3 comisiones jurídicas encargadas de reformar la Constitución de 1945 y elaborar una ley de partidos y elecciones y una propuesta de nueva Constitución. Siguiente diapositiva, por favor. Les voy a hablar también de las formas de comprensión de la democracia. La democracia se originó en Grecia, siendo esta la, si se puede decir, la que creó la democracia. Antes existió la monarquía, el poder de una sola persona. O sea, la monarquía era cuando existían los reyes y todo eso. Luego vino la democracia. La democracia en sus inicios tuvo defectos como el hecho de que excluía a ciertos grupos, como mujeres, esclavos, etc. En la antigua Roma, en la época de la República, también predominaba la exclusión. Gracias. Bueno, luego de la Revolución Francesa se consolidaron conceptos de igualdad. Después de la Revolución Francesa, en Europa y en las colonias europeas que adquieren su libertad e independencia, se rescata de Roma la figura de la República como una forma de organización del Estado y del gobierno, y se adopta la democracia como modelo, aunque ésta siguió reproduciendo formas de exclusión social basadas en el linaje, la condición social, cultural y para la configuración de la ciudadanía. Bajo este modelo de república surgió el Estado ecuatoriano en 1830 y se instauró la democracia como forma de gobierno. Por su planteamiento era que solo unos pocos ciudadanos podían decidir los destinos del país. Así se establece una democracia oligárquica que se reproduce formas de exclusión sustentada en el linaje y el estatus económico. Bueno, la democracia se basa en la igualdad y libertad, la decisión de la mayoría, defensa de los derechos de minorías, el diálogo y la tolerancia para aceptar las diferencias. Siguiente diapositiva. Bueno, la participación ciudadana y control social. La participación ciudadana, que es concebida como gobierno de la multitud, que es un modelo de organización política del Estado. Bueno, que la democracia surgió en Grecia en oposición de las formas monárquicas de la organización del Estado, donde el poder absoluto recaía en el rey. Pero la participación ciudadana es un derecho fundamental señalado en la Constitución que garantiza el progreso de la democracia participativa, en tanto le concede al ciudadano la facultad y la responsabilidad de hacerse presente en la dinámica de la gestión pública que involucra los intereses de toda la comunidad. Algunos beneficios son que permiten mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, reduciendo así las resistencias del entorno, logrando que los resultados cuenten con la aceptación de todo el pueblo. Produce un efecto dentro de las administraciones públicas al facilitar el diálogo entre sus miembros, coordinar también mejor sus acciones y evitar la segmentación de las responsabilidades. También la participación mejora el rendimiento institucional, la capacidad de las instituciones públicas para responder a las necesidades de la comunidad, las necesidades sociales. Siguiente diapositiva.
Ya. ¿Quiénes hacemos la participación ciudadana? Pues aquí la Ley Orgánica de Participación Ciudadana nos indica en el artículo 4 que todos los asuntos de interés público son un derecho que se va a ejercer a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí tenemos el mecanismo de democracia representativa. Pues esto es la participación de los ciudadanos en las distintas funciones del Estado a través del voto. Por ejemplo, cuando los ciudadanos electos para cargos de representación en las funciones del Estado, puede ser ejecutiva, legislativa, de transparencia y control social. En la directa, pues tenemos la facultad normativa para proponer, crear, reformar o derogar normas jurídicas ante cualquier órgano de competencia normativa. Por ejemplo, cuando se inicia una popular normativa, en referéndum, puede ser la consulta popular, una revocatoria de mandato. En la comunitaria, pues tenemos las formas de organización de la sociedad para defensa de sus derechos y actividades de servicio social. Por ejemplo, cuando hay las organizaciones sociales, el voluntariado, cuando hay las asambleas, los cabildos populares, y etcétera. Gracias. Siguiente diapositiva. El control social. Cuando se habla del control social, se hace referencia al grupo de normas y de leyes, lo cual regulan la diferencia de tipos que son establecidas y explícitas. Esto tiene como objetivo mantener grupos sociales dentro de un orden fundamental aceptado de todo modo, respetando números de normativas. Bueno, esto puede también ser explícito como relacionado con los intereses políticos y la anulación de las expresiones políticas de diversos grupos de la sociedad. Aunque tales situaciones pueden entrar en el marco de lo implícito y ocasionalmente pueden ser una fuerza de métodos formales. La siguiente, por favor. Ya, como último tenemos 4 principios o mecanismos del control social que son la veiduría ciudadana, observatorios ciudadanos, defensoras comunitarias y como último comités de usuarios. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer el resumen. Listo, vamos a ponerlo.
Bien, evolución de la democracia. El Estado excluyente en la Constitución de 1930. Son ciudadanos criollos con poder económico y político. Criollos eran considerados los ciudadanos nacidos en la región, pues no en nuestro país, los llamados criollos, ¿no? De ahí vienen los españoles o los nobles. Los criollos son hijos de españoles nacidos en Ecuador. La Constitución de 1830 es excluyente para las clases sociales y étnicas que no son criollas. Los mestizos, indígenas, negros no contaban con derechos. Y la Constitución de 1930 vincula todos los derechos de la élite criolla debido a que era la clase social prioritaria. Bueno, no es novedad que las élites gobiernen y que las élites se impongan en la constitución de una nación. Conformación del Estado ecuatoriano, la clase criolla representante del gobierno era una élite con poder económico y político. Ellos eran una minoría, pero eran los que gobernaban. Y más que nada, siempre se mantuvo por muchos años que las élites y los grupos de poder económico son los que gobiernan. Y si no, ponen un representante. Terratenientes, dueños de tierras, bienes, ellos subordinan a grupos como artesanos, pequeños propietarios, indígenas, cholos, montuyos y afrodescendientes que éramos considerados minoría. 1930 vincula el derecho a la ciudadanía exclusivamente a la élite. Solo los de la élite eran considerados ciudadanos. Ellos negaban estos derechos a las personas que estuvieran bajo la sujeción de otras como trabajadores domésticos, agrícolas, no eran considerados o no tenían los mismos derechos que los ciudadanos. Eran los más pobres y la mayoría de la población. No eran ciudadanos, por eso es que no tenían derechos civiles ni políticos. Estamos hablando de 1830, ¿no? Hace casi 200 años. Aporte de la Revolución Liberal, liderada por Alfaro. Eloy Alfaro. Se separó la Iglesia del Estado y se creó el registro civil. ¿Qué significa separar la Iglesia del Estado? Es un Estado laico. Antes la Iglesia tenía mayor poder o manipulaba el Estado como tal. Se separó esto y se creó el registro civil. Por primera vez en muchos años hubo libertad de cultos. ¿Qué significa libertad, tolerancia religiosa? O sea que podías no ser solo católico, podías ser evangélico, podías ser de cualquier religión, porque había una libertad de culto. Construcción del ferrocarril que unió la costa con la sierra, una de las principales obras de Eloy Alfaro. Bueno, ferrocarril que ya murió, fue rescatado por Correa, pero en el gobierno anterior ya lo destrozó. La educación primaria era obligatoria, apertura de vías para que las mujeres participen en la vida pública, que no tenían cierta participación en la vida pública, pero con Alfaro se vio la participación de las mujeres en la parte pública. De ahí vino como resaltar la Constitución del año 2008, la que está vigente actualmente. El rol del Estado en la economía, se vuelve el Estado tiene un rol preponderante en la economía como regulador de la misma, derechos y garantías para todos los ciudadanos, la plurinacionalidad de la Constitución, que significa que el Estado ecuatoriano se convierte o se autodenomina Estado plurinacional, porque hay muchas nacionalidades, más que nada indígenas. Función de participación y control social y la función electoral. Se crean dos nuevas funciones. Hasta antes de esta Constitución habían 3 funciones del Estado: la ejecutiva, la judicial y la legislativa. Eran 3 poderes del Estado, pero se crea en esta Constitución de Correa, se crea la función de participación social, que llamamos actualmente Consejo de Participación Social, y la función electoral, que es la que maneja las elecciones. Y hay una nueva organización territorial, inclusive con la creación de una nueva provincia como la de La Libertad, y ciertas provincias como Guayas y Pichincha se dividen las ciudades en distritos, como Quito, por ejemplo, que tiene varios distritos, Guayaquil también, aunque en Quito sí hay distrito metropolitano, Guayaquil todavía se lo divide solamente para efectos de elecciones, pero no por efectos de tener un alcalde por distrito. Forma de comprensión de la democracia. Comprensión de democracia. La democracia nace en Grecia, antes existió monarquía. En sus inicios tuvo efectos como el hecho de que excluía ciertos grupos, porque acuérdense que en la época, estuvimos viendo la historia,
la mujer no era considerada ciudadana y los esclavos. Y por ende, pues obviamente no se tenía derechos para este grupo de personas. En la antigua Roma, en la época de la República, también predominaba la exclusión. Bien, disculpen, estaba también una llamada telefónica. Bien, entonces luego de la Revolución Francesa se consolidan los conceptos como la igualdad. Acuérdense que nosotros definimos los derechos humanos a partir de la Revolución Francesa. Entonces se consideran conceptos como igualdad, que se configuró la forma de gobierno como la república, adoptando la democracia, porque antes de ello era solamente monarquías. El Ecuador nace en 1930 como república y revestida de democracia, pero siguiendo las referencias históricas. Existieron algunos pensadores como Rousseau, eso en Francia, que realizaron observaciones de la democracia y concepto de la república. La democracia se basa en la igualdad y la libertad, la decisión de la mayoría, defensa de los derechos de las minorías. Sí, es que no es porque ganó la mayoría, ya va a imponer sin respetar los derechos de las minorías, por eso se llama democracia. La decisión se acata de la mayoría, pero con respeto de las minorías. ¿Qué es el Consejo de Participación Social o Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es un poder del Estado. Desde la perspectiva normativa, el término participación ciudadana puede restringirse a aquellos casos que representan una respuesta individual o colectiva de la sociedad a una convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales que en ellos espacios institucionales designa para el efecto. De hecho, ya elegimos nosotros nuestros representantes al Consejo de Participación Ciudadana en las elecciones anteriores a la presidencial. Se eligió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la democracia representativa vigente, ¿qué significa democracia representativa? Significa que elegimos representantes. Como no podemos nosotros, los 17 millones de ecuatorianos, tomar la decisión, elegimos representantes a la asamblea, elegimos representantes al gobierno, elegimos representantes a la alcaldía, que son nuestros representantes, como el nombre lo indica, que van a tomar decisiones por nosotros. ¿Ok? Una parte de la sociedad es la que detenta el poder en representación, tomando decisiones de forma legítima que afectan a la mayoría. En este sentido, es conveniente combinar lógicas de representación y participación directa. Control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en la sociedad. Aunque a veces el control social se realiza por medios coactivos o violentos, el control social también influye en normas no específicamente coactivas, como prejuicios, valores y creencias. Hasta ahí el resumen del Consejo de Participación Social. Como ha alcanzado tiempo, vamos a ver otra exposición. Vemos otro grupo. Álvarez, González, Guamán, Moreno, Prieto y Poroso. Dele. Un momento, ingeniero. Bueno, evolución de la democracia en Ecuador desde la perspectiva constitucional. En el Ecuador, el tema de la democracia es tratado desde ópticas diferentes que tienen anclajes y escuelas teóricas distintas. Así existen varias corrientes como procedimentales con autores como Joseph Schumpeter y Hans Kelsen,
institucionales con autores como Robert Dahl, entre otros. Sin embargo, pocos estudiantes analizan el tema relacionado con los valores y antivalores de la democracia ecuatoriana, lo mismo que como parte integrante de una cultura política, específicamente de la cultura cívica de un país, permiten obtener otra perspectiva de análisis para estudiar la democracia y problemas de carácter político, económico y social, en un contexto histórico determinado. En esta perspectiva que se enmarca el presente estudio como una necesidad de analizar determinadas causas sobre la debilidad de la democracia en el Ecuador, es pertinente por ello revisar de manera breve una cronología del proceso de retorno a la democracia en el Ecuador, como un paso de análisis previo para la comprensión del rol que desempeñan los valores y antivalores de la democracia en el periodo histórico de 1996 a 2000. Objeto de estudio. En el Ecuador retoma el sistema democrático en el año 1979, que estuvo como antecedente un referéndum que dio las pautas para elaborar una nueva constitución en la que se contemplaba elecciones presidenciales, por voto popular estos, mediante la participación política de los hombres y mujeres con el fin de designar los gobernantes. En 1979 se promulga la Constitución de la República del Ecuador, que fue el número 18. Las elecciones se efectuaron luego de algunos años de gobiernos militares, por lo que en el Ecuador comienza nuevamente a vivir la historia del periodo democrático, donde un sinnúmero de gobiernos fueron en diferentes épocas los actores principales en la vida sociopolítica del país. En el mismo año, Jaime Roldós Aguilera asume el poder como presidente constitucional. Su gobierno fue matizado por un trágico accidente que terminó con su vida en 1981, como hace un ratito vimos en el video. Para esto el Ecuador vivía una guerra por la disputa de territorio con el país vecino Perú. Encuentros armados en Paquilla dejaron miles de muertos, recursos económicos y humanos le costaban al país y por ende a su población. Posteriormente, políticas de reducción a los subsidios de la gasolina y el trigo comenzaron a convertirse en un factor denominador respecto a los próximos gobiernos. Sumado a la constante evaluación de la moneda nacional, el sucre, como siempre los costos fueron pagados por los ecuatorianos, quienes casi a diario tenían que soportar el aumento de precios no solo de los alimentos de primera necesidad, sino también de los servicios públicos. A esto se le agrega el desastre natural provocado por el fenómeno del Niño en 1982, situación que agravó la economía del país. En 1984, León Febres Cordero asumió el poder y su gobierno caracterizó por rebeliones protagonizadas por altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes no estaban de acuerdo con las políticas relacionadas a la defensa y seguridad del país. El tema de la guerra con el Perú continuaba, reuniones y diálogos con el fin de encontrar una solución al conflicto bélico se producían de forma constante. En el año 1990 se suscitó el primer levantamiento indígena que demandó una pronta solución al conflicto de titulación de las tierras. En 1992, Sixto Durán Ballén llegó al solio presidencial. El futuro del país no era nada halagador luego de lo que ocurrió el derrumbe del cerro Tamuga, que impidió el caudal normal de los ríos Cuenca y Jadán. Justamente donde se encuentra la presa eléctrica de Paute, el caos de la zona repercutió en el desarrollo y la economía debido a cortes y suspensiones de la luz eléctrica en el país. Posteriormente, en 1995, se produjo la guerra en el CENEPA con el Perú, que acabó con la firma de la Declaración de Montevideo a fin de cesar el fuego y se aprobó la Declaración de Paz Itamaraty el 17 de febrero de 1995. Y es que, en consecuencia de lo antes indicado, la crisis económica del Ecuador se intensifica, la migración de los ecuatorianos hacia España aumenta, problemas de índole social, económico, políticos generaron una gran crisis de gobernabilidad en el país, a lo que se suman problemas relacionados con el mal manejo de los recursos públicos por parte de algunas autoridades del Ecuador. Concluyeron para acrecentar la crisis política, la corrupción y la ingobernabilidad. En 1996 el pueblo ecuatoriano cifró sus esperanzas en Abdalá Bucaram, cuyo gobierno se caracterizó por un sinnúmero de particularismos que dieron como resultado su impeachment, que significa, como lo llamaban, que era conocido como el loco. En este periodo se entrelazó la crisis política y la corrupción y la ingobernabilidad, llegando a ser detonantes que pusieron en riesgo la estabilidad democrática y el sistema político en Ecuador. En 1997 se produjo un gobierno interino. El entonces presidente del Congreso Nacional, Fabián Alarcón, se convirtió en el presidente del país.
Su discurso político pasó por el hecho de la unión para alcanzar objetivos nacionales. Su interés se radicó en conseguir consensos con las fuerzas políticas del país, debido a que su ascenso al poder no fue por elección popular, sino por coyuntura política. Adicionalmente, enfatizó su mandato en el combate a la corrupción, constituyendo una comisión anticorrupción. Fue palpable el hecho de que se requería un canal entre el micro y lo macro, es decir, entre la sociedad civil y el Estado. Se necesitaba hacer frente a las circunstancias corporativas clientelistas que adquirieron un mayor carácter en un contexto histórico determinado. Es decir, se requería un mecanismo para establecer o para articular las demandas de lucha contra la corrupción ante el Estado. En 1999, nuevas elecciones llevaron a Yamil Maguad a dirigir el país. Su gobierno se caracterizó por actos de corrupción al igual que los anteriores. Y tal cual paradoja, la historia de la salida de este mandatario se produjo con tiempos pasados. Situaciones que caracterizan a estos gobiernos se repetían. El gobierno de Maguad, al igual que el gobierno de Bucaram, se quedó sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, generando una desestabilización en el país en diferentes sentidos. Y nuevamente a la democracia tuvo sus altos y bajos, por lo que no llegó a fortalecerse y más bien pasó a ser presa de los antivalores. Los mismos que tomaron una dimensión mayor, y es que las funciones ejecutivas, legislativas y judicial del país llegaron a vulnerarse a tal grado que se produce un aumento de falta de credibilidad en la institucionalidad democrática. A continuación, mi compañera va a seguir con las formas de la comprensión de democracia. Gracias. Formas de comprensión de la democracia. No es factible considerar que todas las democracias son iguales. La creación de un Estado democrático deriva de la decisión del pueblo, por lo que la forma en que ésta se regulará dependerá de los intereses de quienes resulten ser los factores reales del poder del momento y lugar en el que se ha decidido por el régimen democrático. En razón de ello, hemos visto a lo largo de la historia política moderna la creación de diversas clases de modelos democráticos como los que a continuación se enuncian. La democracia liberal. En muchos casos, la palabra democracia se utiliza como sinónimo de democracia liberal. Suele entenderse por democracia liberal un tipo genérico de Estado surgido de la independencia de Estados Unidos de 1776, y luego más o menos generalizado en las repúblicas y monarquías constitucionales que emergieron de los procesos de emancipación o revolucionarios contra las grandes monarquías absolutas, y establecieron sistemas de gobierno en los que la población puede votar y ser votada, al mismo tiempo que el derecho de propiedad es preservado. La socialdemocracia. La socialdemocracia es una versión de la democracia en la que se recurre a la regulación estatal y a la creación de programas y organizaciones patrocinados por el Estado para atenuar o eliminar las desigualdades e injusticias sociales que, según consideran sus defensores, existirían en la economía libre y el capitalismo. La socialdemocracia se apoya básicamente en el sufragio universal, la noción de justicia social y un tipo de Estado denominado estado de bienestar. La socialdemocracia surgió a finales del siglo XIX a partir del movimiento socialista, como una propuesta alternativa, pacífica y más moderada, a la forma revolucionaria de toma del poder y de imposición de una dictadura del proletariado, que sostenía una parte del movimiento socialista, dando origen a un debate alrededor de los términos de reforma y revolución. La democracia como sistema de relaciones horizontales. El término democracia también se utiliza ampliamente no solo para designar una forma de organización política, sino una forma de convivencia y organización social, con relaciones más igualitarias entre sus miembros. En este sentido, es habitual el uso del término democratización, como por ejemplo la democratización de las relaciones familiares, relaciones laborales, de la empresa, de la universidad, de la escuela, al ámbito de la participación ciudadana, cuyos principales mecanismos utilizados para tales efectos son elecciones a través de voto popular, asambleas, propuestas de proyectos y todos aquellos en que se canaliza la voluntad de cambio o aprobaciones con participación directa. Sí. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la democracia y monarquías constitucionales, en los cuales decimos que los dos casos especiales para la idea de la democracia son las monarquías constitucionales y las democracias populares que caracterizan al socialismo real. La monarquía constitucional es una forma de gobierno caracterizada a varios países de Europa, como Gran Bretaña, España, Países Bajos, etc., América,
Canadá, Jamaica, etc. Y Asia, Japón y Malasia, etc. Las monarquías constitucionales varían bastante en el país, de país a país. En el Reino Unido, las normas constitucionales actuales le conceden ciertos poderes formales al rey y a los nobles, la designación del primer ministro, designación de gobernantes en las dependencias de la corona, vetos suspensivos, tribunal de la última instancia, etc. Además de los poderes informales derivados de sus posiciones. Existe una tendencia general en la reducción progresiva del poder de los reyes nobles en la monarquía constitucional que se ha acentuado en el siglo XX. En la democracia soviética, modelo representativo basado en la experiencia de la Comuna de París y en la superación del grado respectivo, en el grado de la representatividad de la democracia liberal. Esta democracia directa parte desde los puestos de trabajo cotidianos, donde se eligen representantes en cada fábrica, de taller, granja u oficina, con mandato revocable a cualquier momento. Estos delegados se constituyen en una asamblea local y luego mandaban sus representantes a la Asamblea Nacional del delegado del pueblo. La democracia en el socialismo real, decimos que son los países con sistemas políticos inspirados en el comunismo marxistas conocidos como socialismo real, como Cuba, poseen el sistema de gobiernos que suelen utilizar la democracia, la denominación de democracias populares. Las llamadas democracias populares se caracterizan por estar organizadas sobre la base de un sistema de partido político único o intimamente vinculado al Estado, en el que según sus promotores pueden participar toda la población, dentro del cual de organizarse la representación de las diferentes posiciones políticas. A continuación, mi compañero. Democracia y derechos humanos. Por derechos humanos y de los ciudadanos se entiende que es el conjunto de derechos civiles, políticos y sociales que están en la base de la democracia moderna. Esta alcanza su plena afirmación en el siglo XX. De los derechos civiles, libertad individual, de expresión, de ideología y religión, derecho a la propiedad, de cerrar contratos y a la justicia, afirmados en el siglo XVIII. Los derechos políticos, donde fue dicho el derecho a la participación en el proceso político como miembro de un cuerpo al que se le otorga autoridad política. Los derechos sociales, donde está la libertad sindical y derecho a un bienestar económico mínimo y a una vida digna, según los estándares prevalentes en la sociedad en cada momento histórico, afirmadas en el siglo XX. También hemos distinguido que está entre los derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Democracia, mecanismos de control y responsabilidad horizontal. Bueno, Guillermo O'Donnell ha puesto de manifiesto la importancia de los mecanismos de control o responsabilidad horizontal en las democracias modernas, a las que él prefiere denominar poliarquías, y el control horizontal, que se diferencia del control vertical democrático que se realiza por medio de las elecciones periódicas, visualizado como una conformación del Estado, integrado por diversas agencias con poder para actuar contra las acciones u omisiones ilícitas realizadas por otros agentes del Estado. Las democracias modernas tienden a establecer un complejo sistema de mecanismos de control de cargos políticos. Una de las manifestaciones de estos controles horizontales es la figura del proceso de destitución o juicio político, al que pueden ser sometidos tanto los presidentes como los jueces, por parte de los parlamentos y de acuerdo a ciertas constituciones, como la de Argentina, Brasil o Estados Unidos. Y otras agencias más modernas orientadas al mismo fin son el Defensor del Pueblo, donde están las sindicaturas de empresas públicas, los organismos de auditoría y las oficinas de ética pública, etc. A continuación, mi compañero. Buenas, por favor, la siguiente diapositiva. Voy a hablar sobre la participación ciudadana y control social. La participación ciudadana y el control social son dos de los dos temas más discusión que se plantean en el diario vivir de la sociedad ecuatoriana. Esto se debe que a partir de la Constitución del 2008
se ha institucionalizado tanto la participación ciudadana como el control social, pero es menester señalar que no todos los mecanismos que instrumentan dichos procesos son nuevos. Esto debido a que la Constitución abre un espacio para la participación y el control social, bajo la denominación de derechos de participación, en los cuales se incorporan diferentes mecanismos de democracia representativa, directa, comunitaria, entre otros. También, regresar a Ecuador a la vida democrática en el año 1974, nuevas esperanzas de progreso se dieron inicio desde aquel entonces. Ha pasado 37 años en los cuales la población ecuatoriana ha vivido más y la inestabilidad social fue marcada acompañada de problemas económicos, cambios continuos de gobiernos los cuales no permitían que el país pueda progresar. La década de los años 90 fue el principio del nacimiento de lo que según varios autores fue denominado democracia callejera o activismo de protesta, en los cuales diferentes movimientos sociales manifestaron su descontento y plantearon nuevas alternativas para desarrollo. Es así que uno de los grupos sociales siempre marginados como lo es el indígena. Aparece con fuerza el panorama nacional, de igual forma la clase media, entre ellos profesionales, amas de casa, trabajadores y comerciantes, crean nuevos movimientos y dejan en claro que la democracia representativa en Ecuador no debe ser la única alternativa y que deben cambiar no solo su mecanismo, sino que se debe dar paso a otros tipos de democracia como es la participativa, comunicativa y entre otras. La participación ciudadana está enmarcada en una serie de derechos que descansan en el concepto de democracia y de acuerdo. La democracia requiere un conjunto de medios necesarios para su existencia. Es por ese motivo que hablar la democracia es muy complejo. Muchos autores han realizado trabajos sobre el tema de la participación ciudadana. Cada uno de ellos establece un cambio de denominación de un grupo de derechos anteriormente denominados políticos, pero en el mismo autor luego enfatiza que sí existe un cambio con anteriores constituciones en cuanto a los derechos de participación. Gracias. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bien, interesante que vimos los videos sobre la época más que nada de Félix Cordero y Roldós, que dieron paso a la apertura otra vez hacia la democracia. Salimos, pero mejor dicho, de la parte de las dictaduras de los años 70, y en el 79 regresamos a la democracia con Roldós, luego con Hurtado, luego con López Cordero, luego con Rigo Bura, luego con Sisto Ramallén, luego con Abdalá Bucarán, luego con Fabián Alarcón, luego con Yamil Maguad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacios, Rafael Correa, el mismo Moreno y el actual presidente Guillermo Lasso. Más o menos se resaltó con el video lo de la crisis del periodo bancario en el periodo de Maguad, entre las cosas más lamentables, pero a su vez destacables de esos periodos, porque hubo mucha gente que hasta murió, o mucha gente que perdió toda su fortuna, o todos sus ahorros, del ahorro de su vida, debido al periodo bancario, debido a los banqueros. Y la falta de memoria de los ecuatorianos que seguimos eligiendo banqueros. Es increíble cómo después de más de 20 años todavía nos olvidamos todo lo que pasamos o todo lo que se sufrió en esa época. Más o menos de eso hablaba los videos. No se pudo poner completo. Espero que ustedes lo puedan ver para que vean un poco de historia. Que aunque no nacían, igual se dieron esos hechos. Es un hecho muy lamentable y ojalá que no vuelva a repetirse de un periodo bancario que afectó. Se muestra inclusive para la gente que no conoce la evaluación como algo bueno, cuando fue producto del desastre que crearon los banqueros de la época. No fue algo planificado o algo ideado para el bienestar del país, fue una medida desesperada del gobierno de Maguad por el desastre que se había creado por los banqueros. Y bueno, el Consejo de Participación Social, que es un quinto poder que fue creado en la época de 2008 de
de Rafael Correa, que lo que busca es brindarle una participación, aparte de los partidos políticos, una participación de la ciudadanía, porque los elegimos y que se suponen que son apolíticos o son personas que no están ligadas a un partido político, para que haya una veeduría ciudadana, ¿no? Y el otro poder, que es el poder de la función electoral, que es la encargada de manejar, dirigir y de avalar las elecciones que hacemos todos los ecuatorianos cada cierto tiempo en el país. ¿Alguna pregunta? Niños, no se olviden que tienen que terminar el glosario. Ya arrancamos, yo hasta el 10 de julio. Profesor, Pero y a partir del 11 de julio empiezo a calificar. Dígame. disculpe, es que yo falté. Bien, entonces en todo caso terminen los glosarios. Recuerden que va la palabra, el significado y la fuente. Si no ponen la fuente les baja puntos. Y ya estamos empezando la unidad 2. Tienen que hacer el video 3 y la tarea 2. No es que el profesor no dijo, ahí está en el Moodle. No necesito decirlo, están en el Moodle ya asignadas las tareas y tienen que hacer. No se olviden la tarea de hoy día. Hoy día es la exposición 5, si no me equivoco, clase 6. Donde tienen que subir los archivos. No se olviden de eso y no se olviden de hacer las demás actividades. Dígame. Ingeniero, disculpe, es que yo entré con 5 minutos de atraso y ya creo que había tomado lista, ¿o no? Sí, pero a mí lamentablemente me saca del sistema y tengo que volver a tomar lista. ¿Por qué llega tarde? Es que no se me quería, el internet estaba enteramente malo y me botaba del Zoom a cada rato. Caramba. Economista. Dígame. Disculpe, es que del grupo 9 o sea, falto yo de exponer todavía, yo soy la última en dar las leyes y las conclusiones. Ah, ya. A ver, antes que nada, el nombre del señor, por favor, que llegó tarde. Flores Loaiza. Loaiza. Sí, Flores Loaiza Mervin Antonio. Economista, yo también quiero internet. Tiene el nombre, por favor. Apellido Lino. No es que mi internet está súper lento hoy día. Yo le escribí. Me vuelvo a conectar y me conecto. Ahorita de nuevo me conecté. Flores. No hay ningún Suárez. Ahí se Lima, San Pedro. Flores. Lo diga bien, por favor. Es que está mi internet mal, entonces no puedo. Flores. Flores Melvin, ya. Bien, niños. A ver, la señorita tiene que grabarse su parte de exposición, porque lamentablemente ya estamos cortos del tiempo. ¿Ya? Listo, niños. Ah, no tenemos tiempo todavía. A ver, dele rapidito. Leyes relacionadas con la participación ciudadana y control social. Directivas judiciales se han desarrollado para establecer y financiar el proceso de participación ciudadana y control social en Ecuador. Entre ellas podemos mencionar las siguientes: Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Código de Democracia, Ley de Seguridad Pública, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y
descentralización, Código de Planificación y Finanzas Públicas, Ley de Deporte, Reglamento General de Verdurías. En las conclusiones, la participación ciudadana en Ecuador no nace con la Constitución del 2008, sino que en ella se recogen los planteamientos de diferentes grupos sociales, económicos y políticos y los instrumentos de democracia representativa que denominaron la realidad ecuatoriana desde el regreso de la democracia de 1978. La Constitución del 2008 no ha eliminado los mecanismos de democracia representativa. Lo que ha hecho es incorporar otros mecanismos de democracia, como lo son la democracia directa o participativa y la comunitaria. La participación ciudadana es un derecho instituido en la Constitución ecuatoriana y la ley, en el cual todos los ciudadanos y ciudadanas deben intervenir individual y colectivamente de forma protagónica en los asuntos de interés público, en la toma de decisiones, en la planificación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos, así como el control social y la exigibilidad de la rendición de cuentas, fortaleciendo el poder ciudadano. Los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos han participado en diferentes procesos de elección desde 1978, siendo este un mecanismo de la democracia representativa, pero han hecho un escaso uso de todos los demás instrumentos o mecanismos de participación y control ciudadano establecidos en la Constitución del 2008. Si bien es cierto, ya existen observatorios y hay otros fundamentales como el presupuesto participativo, la iniciativa popular normativa cuyo uso es escaso. Los mecanismos de participación ciudadana y control social están a criterio del autor tan instrumentariamente por la ley que pueden dejar de incumplir por su propósito. Falta un proceso de educación masiva a la población ecuatoriana para que conozcan cuáles son sus derechos de participación y cómo poder usarlos de manera adecuada. Gracias. Bien, listo, niños. Ha sido un placer. Tengan un lindo martes, una linda semana. Nos vemos el próximo martes si Dios quiere. Un abrazo. No se olviden que ya estamos a punto de entrar a exámenes. ¿Ya? ¿Ya falta poco? Sí, a partir del 18 de julio son los exámenes. Así que ay, papá. Y ya la otra. O sea, ya la otra semana tenemos clase y ahí la que viene. La que viene ya es examen, así es. Entonces, digo que terminen las actividades en el Moodle, cuidado, van a quedarse sin nota en el Moodle. Niños, un placer, una linda tarde, una linda semana. Nos vemos el próximo martes si Dios quiere. Un abrazo. Pasen bien. Gracias, ingeniero. Pasen bien.